Muy buenos días, apreciados amigos, que Dios me lo bendiga. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la naturaleza humana. Continuamos con esta serie de la naturaleza humana, los aspectos de la naturaleza humana. Hemos visto que son 4 los aspectos de la naturaleza humana, acerca de y cómo fue creado el hombre en su estado original y cuáles son los resultados del pecado en este tiempo. Ya en el siglo XVI, el gran reformador Juan Wesley declaró: si cualquier persona leyera y entendiera adecuadamente la Biblia, o sea, la palabra de Dios, primeramente debería aprender la doctrina del pecado. Ya, ese es el punto número 1 que debería aprender, la doctrina del pecado. Y eso es lo que se debería enseñar como punto número 1 para que el pueblo de Dios pueda entender su más urgente necesidad. Desconocer, no comprender, no entender la doctrina del pecado es cómo es nuestra naturaleza, cómo es las consecuencias, los resultados del pecado. Desconocer nuestra naturaleza pecaminosa prácticamente es el fundamento de toda religión falsa, de toda iglesia o secta falsa, el no comprender la naturaleza del pecado. En ese sentido, abrimos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice que Dios en el principio dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y concluye diciendo el capítulo: y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre fue creado el día sexto, y el séptimo día, ya casado y bendecido por Dios. Desde el principio, las dos instituciones gemelas han ido de la mano, tanto el matrimonio como el sábado. Acá el versículo 28 decía: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así concluyó la creación, vino la bendición del matrimonio el sexto día, y el séptimo día pasó a reposar conforme al legado de nuestro Padre Celestial. Dios le había dado todo para que el hombre sea feliz. Inclusive nos narra acá la historia, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el 16 dice, capítulo 2, 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está. Entonces,
El sabio Salomón también nos aclara aquí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, cuando Dios hizo al hombre en su estado original, primitivo, lo hizo recto, puro, perfecto, santo, a imagen de Dios. Tanto en su naturaleza externa era perfecto, bello, de estatura de 4,5 metros más o menos de altura, de perfecta simetría, tenía un vestido hermoso. Veamos acá el libro de Patriarcas y Profetas, para vislumbrar algo de la creación. Dice en el capítulo 2, página 25 de Patriarcas y Profetas: el hombre debía llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la imagen misma del Padre. Pero el hombre fue formado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus efectos eran puros y sus afectos eran puros y sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de andar en perfecta obediencia a la voluntad divina. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, era de elevada estatura, perfecta simetría, su semblante llevaba un tinte rosado de la salud y brillaba con una luz del regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan en la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán, no obstante su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban vestidos con una envoltura de luz y gloria, como la que llevan los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, ese atavío de luz continuaría revistiéndole. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está lo que narra la historia, entonces, acerca de la creación de nuestros primeros padres. Entonces, su naturaleza era santa, tenía una vida justa, obedecía perfectamente la ley, sus pensamientos eran puros, su corazón era noble y tenía una mente bien equilibrada. Todo lo que dice ahí. Y tenían externamente un vestido de luz y gloria que envolvía todo su ser. Entonces, Adán en su estado primitivo cumplía con los requerimientos de Dios, porque Dios le dio la vida eterna, pero esa vida eterna estaba condicionada, ¿no? La vida eterna era condicionada. Tenía que cumplir ciertas condiciones para que él pudiera permanecer en la vida eterna. Una de las condiciones era: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Entonces la condición para alcanzar, para tener la vida eterna, para mantenernos en la vida eterna, era la perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero si no obedeciera, no cumplía ese requisito, esa condición, entonces le esperaría la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte. El día que de él comas ciertamente morirás. Entonces en su estado original, Adán cumplía con esa condición. La justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Salmos 89, 14.
Salmos 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces, uno de los requisitos para tener la vida eterna es la obediencia perfecta, perpetua a los requerimientos de Dios. Si no se cumple con eso, entonces lo que nos espera es la muerte eterna. Pero como ya sabemos, entonces la historia, en su segundo estado, el hombre no obedeció con esa condición. Veamos en Génesis capítulo 3, veamos Génesis capítulo 3, dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces aquí encontramos una serpiente astuta para engañar a Eva. Le hace una pregunta muy difícil que dice que no puedes comer de todo árbol, pero eso no era cierto porque acabamos de leer que dice que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Solamente del árbol de la ciencia del bien y el mal no podría comer, pero después podía comer de todo árbol del huerto. Entonces, al intentar corregir, la mujer entró en un diálogo con la serpiente. Ahora, en Apocalipsis, nosotros encontramos que la serpiente, capítulo 12, versículo 7, dice que después de esto hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí la serpiente antigua claramente está diciendo que es el gran dragón que se llama Diablo y Satanás. Entonces ya al principio, ya el gran dragón estaba ahí, escondido se puede decir, ¿no? Simplemente tomó a la serpiente como un instrumento para hipnotizar, para engañar a nuestros primeros padres. Entonces el gran dragón es la serpiente antigua, ¿no? Es la que engañó. Y volvemos a Génesis capítulo 3 para ver los resultados de esta terrible tragedia, una terrible tragedia para el ser humano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella comió. Entonces fue fatal el engaño de la serpiente para Eva, ¿no? Veamos el libro de Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, este es el libro. Ya, Patriarcas y Profetas, dice en la página 36, para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas, y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Posaba en las cargadas ramas del árbol prohibido. Mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista de la que la contemplaba. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba su presa. Y ya los ángeles le habían advertido a Eva que tuviera cuidado de no separarse de su esposo, mientras estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el jardín. Estando en él,
estando con él, correría menos peligro de caer en la tentación que estando sola. Entonces acá ya nos narra la historia de los patriarcas y profetas que Eva, si estaba al lado de su esposo, corría menos peligro, pero estando sola corría más peligro de caer en la tentación. Y así fue al apartarse de su esposo. Entonces veamos ahora el segundo aspecto de nuestra naturaleza, sería la naturaleza humana antes del pecado. Era una naturaleza, como ya hemos visto, una naturaleza pura, justa, santa, perfecta, sin tacha, sin pecado. Adán tenía esa perfecta obediencia a la ley de Dios y mantenía la vida eterna obedeciendo los requerimientos de Dios. Cumplía con esa demanda. Ahora pasamos al segundo aspecto de la naturaleza humana después del pecado. Ahora veamos sus terribles resultados. En esta oportunidad solamente vamos a ver esos dos aspectos. Luego veremos en el siguiente capítulo los dos aspectos que vienen después. Entonces, después del pecado, ahora va a cambiar los resultados de Adán. Veamos en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón ha dejado escrito, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ahora, quiere decir que todos ahora somos pecadores. Dice así el salmista David, dejó escrito lo siguiente: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí el salmista en el capítulo 51 nos muestra que ya hemos sido formados en maldad y hemos sido concebidos en pecado. Por eso él pedía: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, por eso, como somos así de pecadores desde el nacimiento, desde el engendramiento, necesitamos la sangre purificadora de Cristo y necesitamos de su justicia justificadora del Señor, para que podamos tener parte y herencia entre los santificados. Y luego dice aquí también en Salmo 58, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, como el áspid sordo que cierra su oído. Entonces aquí dice que ya nos hemos descarriado desde el vientre de nuestra madre. Como resultado de eso, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, injusta, un carácter imperfecto. Somos desobedientes a la ley de Dios. Nuestros pensamientos ya no son puros, sino unos pensamientos impuros, un corazón inmundo, impuro. Nuestra mente ya no está una mente equilibrada, sino una mente desequilibrada. Ya Jeremías dice lo siguiente. Jeremías capítulo 5 dice así. Jeremías 5 dice en el versículo 3: oh Jehová, ¿no miran tus ojos? Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, infórmense, buscad en sus plazas, a ver si hayan un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, yo los perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Busquen a ver si encuentran un hombre justo, dice Jeremías. Acá el Señor dice así: a ver, busquen vamos a decir ahora, busquen a ver si hay un hombre justo en la iglesia adventista. Vamos a decir, Jerusalén es la iglesia adventista. Aunque dicen vive Jehová, juran falsamente.
Acá dice que somos falsos. Oh Jehová, ¿no miraron tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Acá dice que somos duros de cerviz, como dijo Esteban, duros de cerviz, más que la piedra hemos endurecido nuestro ser, nuestro rostro, y no queremos arrepentirnos. Eso lo está diciendo no solo a mí, sí, me dice a mí también, pero te dice también a ti, le dice a él, a todos nos dice, a los pastores primeramente, a los líderes, a los misioneros, luego a nosotros, los miembros, a toda la iglesia y también al resto del mundo. Dice que estamos endurecidos, no queremos convertirnos, a pesar que nos están viniendo azotes en este tiempo, en esta generación, como las pandemias, las enfermedades, las pestes, y los huracanes, los terremotos, están viniendo en todo lugar. Estados Unidos está ardiendo en llamas en este momento. En otros países está inundado de lluvias, se están llevando los huaicos, las casas, los volcanes que están saliendo de la tierra, inundando ciudades enteras. El mundo está anunciando que algo cataclísmico, algo asombrosísimo, algo jamás visto va a sufrir este mundo. Ya viene el decreto dominical, viene luego que se acaba el mensaje de los tres ángeles, se termina la predicación, se termina el último pregón, entonces viene ya las 7 postreras plagas. El hombre no tiene ni imaginación para ver lo que va a ocurrir más adelante. Pero sigamos viendo, aquí dice Jeremías, yo ciertamente he dicho, dice, estos son pobres, han enloquecido, no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Fíjese lo que dice acá. No hay hombres sabios, no hay hombres grandes, porque ellos, los grandes científicos, también se están contradiciendo. Ahora hay una división de científicos, los que están en contra de la vacuna y los que están a favor de la vacuna. Grandes científicos y premios Nobel que una vez hablaron acerca de los medicamentos, ahora son los que se oponen a la imposición de la vacuna, porque no es esto correcto, no pasa la prueba científica. Entonces, han enloquecido todos. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y la tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Entonces acá dice que ni siquiera entendemos por eso, porque estamos con un corazón falso y rebelde y no queremos escuchar la palabra de Dios. Y es por eso que no viene la lluvia, por eso que no somos regados, no hay lluvia tardía, no hay descenso del Espíritu Santo. ¿A quién hablaré y a quién amonestaré para que escuchen? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa y no la aman. Entonces acá está diciendo que los resultados del pecado son terribles, terribles los resultados. Ya no escuchamos, no queremos oír la voz de Jehová, nuestro Padre Celestial. Entonces, por causa del pecado, los resultados son fatales. Vivimos ahora con el temor, el miedo. Vivimos atemorizados.
con tristezas, a pesar que Dios a los hijos suyos les ha dado la esperanza de la luz que deben transmitir al mundo. Ya, hacemos una pequeña pausa para pasar